Como ya les había comentado la doctora, entonces vamos a iniciar con nuestro club de revistas. Ya. Entonces, a manera de introducción, la enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores tiene una incidencia de aproximadamente 200 millones de personas, esto solo a nivel de Estados Unidos. Su principal manifestación clínica es la claudicación intermitente. Se ha venido convirtiendo en un problema de salud pública dado a su aumento de prevalencia y dado que es una patología costosa. Para el 2009 se estimó un aproximado de más de 21 billones de dólares anualmente. ¿Por qué se realizó esta guía o por qué se realizó este consenso? Porque resume la evidencia sobre el tratamiento. eh, lo que trata o lo que va a tratar es hacer una reducción del sobreuso de procedimientos inapropiados, y lo que quiere también es potenciar la calidad del cuidado del paciente, que le ofrecemos al paciente. Principalmente las dos preguntas de investigación fueron que en pacientes manejados con terapia médica óptima, ya sea estatinas o antiplaquetarios, ¿cuáles son los desenlaces del tratamiento inicial con terapia de ejercicio comparado con la intervención invasiva? ¿Y cuáles son los desenlaces entre la revascularización endovascular versus abierta? Para esto estudiaron 21 variables con 8 intervenciones y 7 desenlaces de interés que iban a impactar en la toma de decisiones en pacientes con claudicación intermitente. Se realizó una revisión de la literatura entre los años 2000 y 2020 para un total de 36 estudios que cumplieron los criterios de inclusión. Sin embargo, se dieron cuenta al revisar esta literatura que no era adecuada para realizar un metaanálisis, dado que la evidencia en muchos de esos estudios era inadecuada. Para esta revisión también se tuvo en cuenta un panel multidisciplinario, entre los cuales se tenían miembros de la Sociedad Vascular de Cirugía, radiólogos y pues todos estos de Estados Unidos. Prácticamente en lo que consistió este estudio era en realizar 2 rounds con todas las preguntas que se le hizo a este panel de expertos, y solamente las respuestas del segundo round fueron tomadas en cuenta para las recomendaciones finales que están escritas en este paper. Asimismo, se tomó en cuenta una clasificación de 1 a 9 para las respuestas que se daban, clasificándolas entre supera el riesgo o supera el beneficio. Entonces, se tomaba como 1 en las respuestas que el riesgo superaba los beneficios, y preguntas que se acercaban, pues las respuestas que se acercaban hacia el 9 eran que el beneficio superaba a los riesgos. Y las respuestas indeterminadas alrededor del 5 en puntaje. Algunas definiciones que se mencionan en este estudio, pues a tener en cuenta que posteriormente las vamos a comentar. Entonces son la localización de la enfermedad pues, de tipo anatómica. Entonces la definición aortoilíaca es la enfermedad oclusiva o estenótica toracoesclerótica que involucre la aorta, la ilíaca común y las arterias ilíacas externas. El segmento femoral común, en la que va a comprometer el segmento de la arteria femoral común, o su bifurcación, lo que va también a incluir la femoral profunda. El segmento femoropopliteo, lo que va a involucrar las arterias popliteas y femoral superficial, y el segmento infrapopliteo, en las cuales se van a tener en cuenta las arterias tibial anterior, el tronco tibio peronal y la arteria peronal, con la arteria tibial posterior y las arterias pédias. Entonces, otra definición importante es la complejidad de la enfermedad. Entonces, como ya les había comentado, los segmentos las clasificaron en simples o lineales y en complejas. Entonces, para el segmento ortoilíaco tuvieron en cuenta la clasificación de TASC, que es el consenso de la Sociedad Transatlántica. Entonces, para las simples, tomaron un TASC A o B, y para las complejas un TASC C y D o altamente calcificadas. Para el segmento femoral común, también tuvieron en cuenta esta división entre simples y complejas. En las simples con una oclusión, una estenosis focal o múltiples estenosis focales que no están altamente calcificadas,
y las complejas como la oclusión o estenosis difusa con una extensión hacia, pues, altamente calcificada hacia profundo. En cuanto al segmento femoropopliteo, tomaron en cuenta la simple como un task A o B o que no estuviera altamente calcificada, en las cuales se pudieran hacer bypass sobre la rodilla, y complejas como un task C o D. También tuvieron en cuenta la definición de terapia médica óptima, entonces que estuvieran los pacientes tomando una medicación óptima, entonces que estuvieran con antiplaquetarios o estatinas y quienes no estuvieran con estos medicamentos. En cuanto a la limitación del estilo de vida, lo clasificaron como leve, moderado, severo. Esto se basó en la clasificación de Rutherford. En cuanto al riesgo operatorio, lo toman como riesgo bajo a los pacientes que son independientes, que son funcionales o que tienen una expectativa de vida mayor a 5 años. De riesgo intermedio, los pacientes que son parcialmente dependientes o que tengan una expectativa de vida de 2 a 5 años. Y de alto riesgo, que sean muy frágiles, que sean completamente dependientes o que tengan menos de 2 años de expectativa de vida. Otra variable importante que estudiaron en el estudio fue la distancia total de caminata del paciente, teniendo en cuenta que una calle pueden ser 100 metros, entonces la dividieron en distancias cortas, medias y largas, para lo cual tomaron en cuenta entonces menos de 2 calles, de 2 a 4 calles y más de 4 calles. Y finalmente dividieron los pacientes entre, o bueno, las respuestas de este consenso en opciones de tratamiento en general, para lo cuales incluyeron terapia de ejercicio, revascularización quirúrgica abierta, revascularización quirúrgica extraanatómica, la revascularización endovascular, y otro grupo en los pacientes que ya hayan completado la terapia de ejercicio, que consideraron completa como un paciente que haya completado un mínimo de 12 semanas o una duración de más de 6 meses, al menos 3 sesiones por semana y cada sesión de al menos 30 minutos. Para estos pacientes se ofrecía la revascularización quirúrgica abierta, revascularización quirúrgica extraanatómica, la revascularización endovascular y la endarterectomía femoral común. Tengo que tener en cuenta que en este estudio no se valoró el uso de silostazol. Y como ya les había mencionado, entonces las terapias que se ofrecieron durante el consenso fueron diferentes. Entonces la terapia de ejercicio que ya les había comentado como los criterios a tener en cuenta. Para la revascularización abierta, lo tomaron como bypass que fuera anatómico, incluyendo el aorto ilíaco, el aorto femoral. La revascularización extraanatómica, lo cual mencionaban el bypass femorofemoral o axilar femoral, la revascularización endovascular, como la intervención endovascular aislada, que incluye angioplastias, stent, aterectomías, y las endarterectomías femorales comunes, en las cuales incluían pues la arteria femoral común con endarterectomía o angioplastia con parche. Entonces, ya para el segmento de la enfermedad ortoilíaca, al realizar el consenso, sé que puede ser un poco compleja de entender esta tabla, pero principalmente entonces dividieron, como ya les había dicho, tomaron en cuenta para el consenso el uso o no uso de tabaquismo, de nicotina, la limitación en el estilo de vida, otros factores adicionales, y los dividieron en enfermedad simple y enfermedad compleja. Y cada uno de estos grupos se subdividió en terapias iniciales y terapias cuando ya se haya completado pues la terapia inicial de ejercicio. Entonces, acá tenemos en el segmento ortoilíaco, entonces, en pacientes que no usan tabaco, con una limitación leve del estilo de vida, podemos ver que casi pues ninguna de las terapias, que ninguna de las terapias ofrece un mayor beneficio, exceptuando solamente la terapia de ejercicio en todos los grupos. Esto también ocurre en los pacientes que tienen una limitación moderada en su calidad de vida. Sin embargo, esto ya no se ve en los pacientes que tienen una limitación severa de la calidad de vida, como pueden ver en los recuadros verdes. Ya tenemos un beneficio que se presentan los pacientes que no tienen tabaquismo, que tienen limitación severa y que tienen unas distancias de caminata cortas, dado que ya la revascularización endovascular nos ofrece un beneficio mayor al riesgo.
al igual que la revascularización abierta en pacientes con bajo riesgo quirúrgico y con distancias cortas de caminata. Esto es para la enfermedad simple. Para la enfermedad compleja, sigue teniendo un mayor beneficio la terapia de ejercicio, pero la revascularización endovascular en enfermedad compleja, que hayan completado el tratamiento de ejercicio, el beneficio es mayor en pacientes con bajo riesgo quirúrgico y que tengan tratamiento con estatinas o antiagregantes. El segundo grupo, que ya es los pacientes que no utilizan nicotina o pues no tienen tabaquismo activo, con una limitación leve y moderada de su estilo de vida, continuamos asimismo con un mayor beneficio sobre el riesgo de realizar terapias de ejercicio. Volvemos a lo mismo del grupo pasado. Ya vemos un cambio en la limitación del estilo de vida hacia severo, dado que ya estos pacientes aumentan sus posibilidades terapéuticas a la revascularización endovascular y abierta. Sin embargo, como pueden ver en los recuadros rojos, la revascularización extraanatómica abierta no ofrece ningún beneficio en estos pacientes. Para la enfermedad femoral común, tenemos, como pueden ver, entonces la misma tabla. Vamos a dividir los pacientes en usuarios de tabaquismo y no usuarios de tabaquismo. Limitación en el estilo de vida, vamos a empezar por una limitación leve. Vamos a continuar con un mayor beneficio comparado con el riesgo con la terapia de ejercicio en ambas enfermedades, tanto en la directa como en la compleja. En pacientes con una limitación moderada del estilo de vida, también vamos a tener el mismo resultado. La terapia de ejercicio sigue ofreciéndonos mayores ventajas. Sin embargo, en la limitación severa de la calidad de vida, vamos a ver que para pacientes con bajo riesgo y con distancias cortas, al igual que en el segmento aortoilíaco, la endarterectomía femoral común es como la elección para el tratamiento inicial de estos pacientes con enfermedad simple. Y en enfermedad posterior a realizar el tratamiento completo de ejercicio también es una gran opción la endarterectomía femoral común. Ya hacia la parte de la enfermedad compleja femoral, vamos a ver que el ejercicio y la endarterectomía femoral común, tanto para pacientes que inician hasta ahora el tratamiento como para quienes ya completaron el tratamiento de ejercicio, nos ofrece mayores beneficios sobre los riesgos. En el segundo grupo de pacientes que no tienen tabaquismo activo, en limitación leve y moderada de su calidad de vida, el ejercicio es el gold estándar para iniciar el tratamiento de estos pacientes en enfermedad simple y compleja. En enfermedad severa, vemos que los tratamientos que no están en ninguno de los casos con algún beneficio para nuestros pacientes va a ser la revascularización endovascular. En ninguno de los casos, ya sea enfermedad simple, compleja o en enfermedad que ya haya culminado el tratamiento de ejercicio inicial o iniciando el tratamiento. Para enfermedad femoropoplítea tenemos la misma tabla. Entonces, acá sí vemos que efectivamente el ejercicio, nuevamente, es uno de los mensajes que les quiero dejar con esta charla. El ejercicio es la piedra angular al momento de iniciar el tratamiento de pacientes con claudicación intermitente. Sin embargo, entonces ya acá aparece que, como en las anteriores dos enfermedades, aortoilíaca o femoral, los pacientes con una limitación del estilo de vida severa ya no se van a beneficiar o ya no van a tener un pool tan variado de tratamientos comparados con estos últimos, pues con los dos grupos o los dos segmentos anteriores. Acá vemos que ya la revascularización endovascular ya no nos va a ofrecer ningún tipo de beneficio, pues sobre los riesgos que son mayores. Y en pacientes que no son usuarios de tabaquismo, pues la historia tampoco cambia en cuanto a la terapia de ejercicio, dado que sigue beneficiándonos
nuestros pacientes. Ya vamos a la parte de la limitación severa. Estos pacientes ya se benefician en enfermedad simple femuropoplitea. Se pueden estar beneficiando después de haber completado la terapia inicial de ejercicio. Se benefician de revascularización endovascular y de revascularización abierta. Y en algunos casos, la revascularización en pacientes con distancias cortas. Para enfermedad compleja, los pacientes, ya sea con inicio de terapia de ejercicio y al finalizar o completar esta terapia de ejercicio, los pacientes se benefician también de revascularización endovascular. A modo de discusión, como ya les comenté, se presentó en estos tres segmentos, femoropopliteo, femoral común y aortoiliaco. Se demostró en este consenso que hay un mayor beneficio con el ejercicio y debe ser la estrategia de manejo inicial para los pacientes con claudicación intermitente, dado que va a aumentar la distancia de inicio de los síntomas de claudicación y también aumenta al máximo el umbral de dolor. La revascularización, ya sea abierta o endovascular, solo se va a tener en cuenta cuando exista una limitación severa de la calidad de vida. Las intervenciones invasivas se tienen que tomar en cuenta el balance entre la durabilidad del alivio sintomático versus el riesgo quirúrgico, sabiendo también que la durabilidad de la intervención pues, va a depender del tipo de intervención y de los lechos arteriales que posea nuestro paciente. También tener en cuenta que en este consenso se halló que la permeabilidad a 5 años es de un 90% o más cuando se realizan bypass aortoiliaco, intervenciones endovasculares aortoiliacos y endacterectomía femoral común. Y también mencionan que la enfermedad de múltiples segmentos, cuando estos pacientes se presentan así, es mejor iniciar el tratamiento en segmentos más proximales, dado que esto nos va a dar el chance de que se disminuya la probabilidad de que nuestro paciente requiera procedimientos a niveles más distales. Entonces, siempre es bueno iniciar de proximal a distal. Muchas gracias. Esto era todo lo que tenía para decirles el día de hoy con esta charla. Bueno, doctora Camila, muchísimas gracias por su participación, por la excelente presentación y el resumen como tal de estas recomendaciones. También pues doy gracias a los participantes por estar en este momento. Vamos a dar espacio a preguntas y a comentarios. Mientras los recibo, pues no sé si algún doctor quiere intervenir un poco al respecto. Bueno, yo quiero felicitar a Camila, realmente una muy concreta presentación de un tema con un análisis muy extenso. Está en sus últimos 15 días de su rotación electiva por el servicio. ¿Qué aplicación tiene realmente al ejercicio diario en la consulta y en el ejercicio de cirugía vascular? Porque me parece que es bien importante su vivencia en la vida real de este análisis, que parece un poco denso, muy profundo en la relación de trabajos y a la hora de definir cuál es la conducta, sigue siendo el manejo médico lo más importante para estos pacientes. Entonces yo quisiera a Camila, después de esta revisión, que le compartiera al grupo qué tan útil para usted fue este análisis
y para el ejercicio diario de la cirugía vascular. Camila. Pues, profe, la verdad sí fue útil. Creo que uno, sin rotar como en vascular o sin haber leído mucho, uno siempre piensa que la enfermedad arterial periférica es de manejo netamente quirúrgico. Y como diría un profesor mío, el vascular maneja la patología del glóbulo rojo. Pero con esta revisión sí queda claro que siempre hay que dar prioridad al manejo médico primero y pues tratar de agotar todas las medidas conservadoras, dado que esto puede cambiar e impactar de una manera positiva en los pacientes y en su calidad de vida. Sin embargo, pues también como vimos, pues el beneficio de los procedimientos endovasculares está y pues me pareció muy chévere leerme la guía. Sí, es bien importante lo que acabas de decir. Una cosa es la tendencia y cuando estos pobres pacientes son analizados desde el punto de vista de imágenes y no desde el punto de vista de la clínica, desde el punto de vista de la patología, conociendo este análisis, conociendo la enfermedad, pues si podemos hacer un paralelo con la enfermedad coronaria, entonces todos los pacientes con enfermedad coronaria o angina estable, si les hacemos estudios e imágenes, estos pacientes van a tener que ser intervenidos, es la pregunta. Y la respuesta es que no. O sea, no todas las lesiones deben ser intervenidas. Y eso pasa mucho ahora que tenemos, digamos, disponibilidad de imágenes tomográficas, de tener estudios a la mano, solicitados no por el clínico que está haciendo el examen del paciente, sino por alguien que opta primero por hacer un examen y después por interrogar al paciente. Entonces, la invitación al grupo, que me parece a todo nivel, es que los pacientes ameritan una historia clínica muy importante. La clínica y el examen físico se puede lograr el diagnóstico en el 90-95% de los pacientes de cirugía vascular, de angiología y de otras patologías que no son quirúrgicas. Esta tarde vimos un paciente con una vasculitis severa y su estudio arterial es normal. Entonces, la clínica es lo más importante. Esta es tal vez la invitación a que la semiología, la clínica y el examen no se nos olvide. Porque todos estos pacientes que mencionó Camila en su presentación, analizados en todos estos estudios, todos los pacientes tienen estudios anatómicos, ya sea angiografías, dúplex, angiotomografías, y la discusión es sobre si se trata o no una lesión en el eje aortoiliaco, en el eje femoropopliteo, en la femoral común, en la bifurcación. Pero la pregunta más importante es si el paciente amerita la intervención y comparar esa intervención con el manejo médico y la caminata y la marcha y el control de los factores. Cuando atendemos al paciente de manera inmediata, pues es resolverle una situación y la pregunta es si requiere que se resuelva una situación de una manera invasiva con un procedimiento endovascular o quirúrgico, y ese paciente de pronto está en los claudicadores estables, sin limitación. Pueden haber causas de dolor de muchas etiologías. Obviamente los pacientes no solamente tienen piernas, los pacientes tienen bomba cardíaca, tienen corazón, pueden tener una falla cardíaca descompensada y una enfermedad arterial que está estable puede producir signos y síntomas de empeoramiento y resulta que lo que está fallando es la bomba cardíaca. Entonces, con esto quería agradecerte a Camila la presentación, que fue espectacular, de un tema muy vigente, de una evidencia que es muy antigua y que no ha cambiado a pesar de que tengamos hoy alta tecnología y muchas formas de hacer intervenciones. Definitivamente al paciente claudicador, en estas guías de última revisión, seguimos
en el manejo médico en primera instancia, el control cercano del paciente y el análisis clínico como la forma más importante para el seguimiento, la atención y la intervención del paciente. Entonces es bien importante tanto en la patología arterial periférica como en la patología venosa, por ejemplo, tener claridad sobre la sintomatología, la semiología y la evidencia de los estudios, que en esto sí hay suficiente evidencia con fuerza y con recomendaciones como estas. Muy pocas cosas tenemos de aquí en adelante, o sea, sobre intervenciones muy específicas. Entonces yo sí quería hacer llamar la atención en ese aspecto y recomendarles a todos los que estén interesados en la patología vascular que revisen y tengan a la mano esta conferencia. Espero que, como va a quedar grabada, la puedan revisar varias veces y sea, digamos, un estándar de oro en el tratamiento de los pacientes. No sé si hay preguntas, Mariana. Profe, buenas noches. Yo quiero preguntarle algo específico. Estoy de acuerdo que la individualización de los pacientes debe ser muy estricta, porque efectivamente si uno se pone a revascularizar pacientes claudicadores, pues la tasa de incluso el tiempo de disminución de pérdida de la extremidad o de agudización de la enfermedad se aumenta. Pero yo quiero saber en su experiencia, ¿usted qué opina de los pacientes con un Fontaine 2B que tienen una clara afectación del estilo de vida y que son jóvenes? ¿Usted los revasculariza o les da manejo médico? Pues, Sebastián, la pregunta es muy importante y la respuesta es muy fácil. Si la intervención tiene larga duración y le asegura a ese paciente en el corto, mediano y largo plazo la resolución de su patología, sí. Digamos, yo le he puesto alguna vez a usted un ejemplo, el deportista joven, hay muchas patologías en los deportistas. Hay síndrome de compresión de la arteria poplitea, hay síndrome del canal inguinal femoral, que produce lesiones en las arterias y obstrucciones de las mismas. Le ponía el ejemplo, digamos, más élite, y es el golfista. Un golfista que juega un torneo de golf que son 18 hoyos, que son varios kilómetros, y de la noche a la mañana este paciente empeora y ya no puede caminar. Claro, muchos de estos pacientes solucionan el tema usando un carrito de golf o una motico o un dispositivo que le permita caminar. Pero cuando es una cosa que es el de todos los días, esos pacientes amerita que analicemos si se justifica mejorarle. El problema es que las intervenciones no aseguran permeabilidad a largo plazo y sobre todo en los pacientes jóvenes. Y eso fue lo que demostraron los estudios de manejo médico con caminata dirigida, y es que estos pacientes, los que se intervinieron, a los 5 años quedaron dependientes de la intervención y el día que se tapa van a estar peor que el día que iniciamos la claudicación. En cambio, los claudicadores que tienen control adecuado se mantienen en los siguientes 5 años sin deterioro de su Fontaine 2. Es más, se mejora la distancia caminada. Entonces, claro, individualizar es el objetivo y lo más importante es que la intervención que le hagamos en un paciente joven tenga más de 10 años alguna permeabilidad. Y resulta que comparado con el bypass y la cirugía, las intervenciones no tienen evidencia más de 5 años. Por eso están destinadas a pacientes mayores que tienen una expectativa de vida menor de 10 años. Y lo hemos visto pacientes jóvenes, niños con trauma, con lesiones obstructivas, en los cuales, a pesar de que no tienen colaterales, en el largo plazo los pacientes desarrollan sus actividades de manera casi normal. Lo que pasa es que no tenemos rehabilitación. Ese amigo suyo con el que tanto hemos revisado temas, ese sería, digamos, una conducta primero antes de intervenir el paciente. Pero no tenemos hoy realmente a la mano la rehabilitación y los deportólogos
disponibles para pensar en una terapia de estas antes de pensar en una intervención que tenga un fracaso a corto plazo. Profe, es que muchas veces, muchas veces tengo entendido que a veces el objetivo de la terapia endovascular en pacientes, digamos que son funcionales en caminata y eso, pues claro, tenemos, digamos, la evidencia de que la permeabilidad no es la mejor para la terapia endovascular. Pero muchas veces lo que uno, o pues lo que uno escucha, digamos, en la clínica es que hace uno la terapia endovascular, promueve el manejo médico para promover la neovasculación, la neovasculatura o que aparezcan nuevas vías, digamos, de flujo hacia la extremidad y con esto defender la extremidad en una posibilidad de que el estén o esto se tape. No sé usted qué opina de eso. Sí, claro, el problema es que no tenemos la evidencia. Todos estamos a la espera de que eso que usted está diciendo, que es una propuesta y que todos la hemos, digamos, visto en secuencias muy individuales, en casuísticas muy pequeñas, pues no tiene el peso de la evidencia para cambiar esta conducta. Entonces, claro, si pudiera. El ejercicio ha sido duro. No tenemos la respuesta con evidencia. Entonces esa es la parte que sigue la pregunta. Todos quisiéramos tener la respuesta a esa pregunta que usted tiene con algo de evidencia, pero la única evidencia que tenemos es lo que acaba de mostrar hoy Camila y que corresponde a lo que vimos en el análisis para hacer la guía colombiana que estamos terminando este mes. ¿Sí queda claro? Sebastián. Sí, sí, señor. Sí, señor. Lo difícil son los clinical trials y el análisis de evidencia en grupos que tengan el suficiente peso para hacer una recomendación. Y esa es la situación. O sea, ese es un aspecto. De pronto no tenemos los métodos objetivos necesarios para responder esa neovasculatura, ¿sí? Y ese es, digamos, una situación parecida a lo que pasa con la recurrencia de las varices. ¿Qué tanto de la recurrencia es que se interrogue la persistencia de varices que quedaron o la neoaparición de vasitos? Entonces, cuando uno se queda con el paciente al frente de uno, pues el ejercicio es muy difícil, individual, con el paciente que está en la cama o que está en el consultorio, a extrapolar los estudios poblacionales. Ese es el ejercicio mental más importante del médico en el día a día. Hay preguntas en el chat, me parece. No, no, señor, tenemos es un gracias nada más. Okay. Y tampoco me llegaron a ninguna pregunta por interno, entonces pues yo creo que pues estamos como apenas para darle conclusión a la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, a la doctora Camila por su presentación y pues al doctor Barrera, al doctor Gómez por las intervenciones pues muy pertinentes al respecto. Muchas gracias Muchísimas a todos. gracias a todos. Los esperamos el Muchas martes. gracias. Muy amable, Camila. Muchas gracias, Sebastián, y a todos por conectarse y espero que
Si hay preguntas, nos las envíen también a través de Mariana. Muchas gracias.